Vamos ahora a iniciar este retiro en el cual no solamente aprovechamos de conocer un poco más sobre diversos aspectos de nuestra vida como cristianos, pero también de nuestra vida como pareja. Bien, pues vamos a tocar hoy un tema que me parece prácticamente increíble, que después de 30 años de estar trabajando con las parejas, pues no haya sido motivo de uno de los primeros retiros en la línea matrimonial, el tema de la comunicación en el matrimonio. Sin embargo, bueno, pues agradezco a Dios que me dio la oportunidad de hacerme consciente de ello y también que me dio pues el material, me ha ayudado a ir construyendo un material que me parece que debe de ayudar mucho en su relación matrimonial, porque en ella, como irán viendo a lo largo de mi exposición, pues he tenido mucha experiencia en el acompañamiento de las parejas, que no solamente es vivir en Cristo, sino de todas partes, ¿no? Entonces vamos a tocar este tema, lo vamos a tocar en cinco temas que son, pues digamos, la base. Cada uno de estos temas creo que casi daría para hacer un retiro. Si el tema de la comunicación, la cantidad de material que puedo encontrar para matrimonio es muy vasta, tanto libros como artículos que pude encontrar en internet, pues hay muchísima información, la mayor parte dada por psicólogos, comunicólogos, etcétera, pero también pudimos encontrar esta visión desde el punto de vista bíblico. Y bueno, ya ahí mezclo un poquito mi experiencia pastoral para darle, como siempre, el carácter bíblico que creo que toda nuestra formación debe de tener. Vamos a empezar con una introducción, nuestro primer tema. Vamos a hablar un poquito, a introducir cómo nace esto, un poco desde la perspectiva de Dios, cómo Dios se comunica con nosotros y cómo esa comunicación es más o menos el modelo de la comunicación que nosotros debemos de tener entre nosotros. Iremos viendo cómo se desarrolla bajo un esquema que a mí me ha quedado muy claro y bueno, como subtítulo además de introducción, yo le he puesto: empezamos por la palabra y terminamos con la donación. Es una palabra que se convierte en acción, la palabra que termina convirtiéndose en un sacrificio, en una donación, en una entrega total. Y bueno, pues para entender de lo que se trata la comunicación entre dos personas, pues el Génesis nos muestra de manera plástica toda esta realidad. Como hemos visto, una gran cantidad del material, particularmente en los temas de matrimonio, se encuentra en las primeras líneas de la Biblia, especialmente en el capítulo 1 y 2 y 3 de los primeros 3 capítulos del Génesis, ¿no? Entonces, esta historia de comunicación, pues esta historia de Dios con nosotros, que tiene que ser la historia de nosotros con el ser que forma parte de nosotros, en este caso con mi pareja, nos deja ver con cierta claridad algunos elementos que trataré de ir explicando con ustedes, según lo que pude estudiar y lo que Dios me permite ver de cada uno de estos, ¿no? Entonces, la palabra crea. La palabra siempre es creadora. Dijo Dios: hagamos al hombre. Esa es una palabra que deja de ser un sonido, que deja de ser una expresión para convertirse en una realidad tangible. Con esta palabra, Dios establece la primera relación con el ser humano, y así es como funciona entre nosotros. La primera relación que tenemos con las personas ordinariamente es una palabra. Buenos días, ¿cómo estás? Te invito a un café, me puedes dar tu teléfono, depende de la época en que hayas vivido, ¿verdad? Porque ahora me puedes pasar tu Facebook, ¿no? Y bueno, ahora creo que ya es el Instagram, o no sé cómo se comunica, en el WhatsApp, etcétera. Pero hay una palabra que media, ¿sí? Hay una palabra que empieza a buscar un interés de compartir y de compartirse, ¿sí? Toda relación empieza por una palabra. Y entonces lo primero que nos tendríamos que preguntar
como parte de nuestras reflexiones, mis palabras verdaderamente crean una relación. De esto hablaremos bastante a lo largo del retiro, el tema de la relación. Porque como comentaba recientemente en retiros y con otros hermanos, después de haber preparado esto, muchas veces nosotros nunca hemos llegado a crear una relación con Dios. O sea, simplemente rezamos, pero no, es una palabra, Dios te salve María, llena eres de gracia, pero no crea una relación con la Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, pero no crea una relación con el Padre. Simplemente repetimos palabras, como lo he comentado en alguna ocasión, como pericos, como cacatúas, que no tienen ninguna creación, no crean nada. Y entonces se quedan vanas, se queda estéril. Y eso mismo ocurre en nuestra relación con el esposo o con la esposa, ¿no? Si no crea esta relación con ella, a pesar de que pudiéramos tener 50 años de casados y 10 de novios, si no se ha logrado crear esa relación, entonces finalmente no hemos conocido a la persona y no hemos conocido realmente lo que es el amor. Porque este amor procede de una creación. O sea, el amor se expresa y esa expresión se transforma en relación y la relación va dando como resultado la creación de otra persona. Dios, el Creador, ha hecho a la criatura, pero sin embargo en esta relación perfecta y armoniosa, como lo muestra el Génesis, Dios ha querido no solamente que quede en una palabra que se emitió y bueno, ya creó, sino que ha querido mantener, como lo muestra la Sagrada Escritura, una relación con nosotros. Quien ha tomado conmigo algunas de las clases que tienen que ver con esto, pues podrán recordar que Dios desde el principio, o sea, si han visto el video que tengo del primer curso de nosotros, ¿verdad? Como Dios quiere siempre comunicarse con nosotros y primero se comunica a través de las cosmogonías, ¿no? A través del trueno, la lluvia, los rayos y todo esto, y poco a poco va pasando de estas cosmogonías, va pasando a otra forma cada vez más perfecta de comunicación, hasta que la comunicación ya abierta y directa pues empieza en el capítulo 12 del Génesis, cuando Dios se revela a Abraham y le habla por primera vez ya a un ser humano, que tenemos que entender que cuando Dios habla no quiere decir que esté hablando como yo lo estoy haciendo. O sea, Dios habla al corazón y el hombre de alguna manera lo entiende, o como dicen los místicos, lo intelige. Pero nunca ha dejado de hablar, su palabra nunca se ha agotado, porque es una palabra que siempre crea, que siempre está viva, es dinámica. Y esto también tiene que aplicarse continuamente en nuestra relación matrimonial. En esta relación entre Dios y el hombre, ellos se conocen totalmente el uno al otro. Esta la comunicación es tan total, tan plena y tan perfecta, que hay una complementariedad entre los dos. Hay una confianza, y en esa confianza es donde podemos expresar nuestros sentimientos, nuestros sueños, incluso nuestras frustraciones y todos nuestros sentimientos. Veremos a lo largo del desarrollo de nuestro tema que la comunicación no solamente es verbal, sino que es física, que es afectiva y espiritual. Tiene 4 áreas que deben de irse completando a lo largo del tiempo para ir perfeccionando nuestra comunicación. Verbal, comunico hablando, pero también me comunico con gestos a través del cuerpo, ¿no? Me comunico espiritualmente a través de la oración y me comunico también afectivamente, abrazos, besos y otra serie de manifestaciones que van mostrando una comunicación. Con un abrazo a un amigo le digo te amo. No necesito decirla verbalmente. Qué bueno que se complemente. Mientras lo abrazo le digo te amo, ¿verdad? Pero ya hay una comunicación completa. Si además de esto le agregásemos la oración, podríamos ir complementando todos estos elementos, y la persona en esa afectividad va comprendiendo,
¿verdad? O sea, se establece el diálogo y tiene que haber una respuesta del otro lado. Si es que verdaderamente queremos tener una comunicación. Yo abrazo a la esposa y la esposa se queda con los brazos abiertos porque no quiere abrazarme, colgados pues. Porque no quiere abrazarme, no hay comunicación. Yo le comunico algo, pero ella no tiene nada que comunicarme, no hay ninguna respuesta. Hay un transmisor, ¿verdad? Pero el receptor está muerto, está apagado, descompuesto, como le quieran poner. Nos dice el Génesis en Génesis 2:20, realmente no usa estas palabras, dice, Adán no encontraba a alguien con quien relacionarse, alguien con quien pudiera establecer una relación fuera de Dios. No encontraba a alguien como él mismo. Y entonces podríamos decir o traducir esta expresión como que Dios estaba triste, como que Adán estaba triste. Y le manifestaba esta tristeza no con palabras, sino con actitudes. Dice, y Adán no encontró entre todos los animales, ¿verdad? Porque dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañía ideal, una ayuda ideal para él. Y formó a todos los seres animados. Pero el hombre que le había puesto nombre a todo lo creado, pues no encontró nadie semejante a él, nadie con el que él pudiera establecer una relación de tú a tú. Así que en esta expresión del sentimiento, como lo comento en el amor conyugal, Dios hace caer al hombre en un sueño profundo, que les explicaba en este tema, como es una especie de delirio, una especie de éxtasis, donde el hombre le expresa a Dios sus deseos. O sea, él deseaba a alguien como él, que se pareciera a él, que tuviera la misma capacidad de comunicación que él, y no como Dios, que se comunicaba directamente, por decirlo de alguna forma, a su alma, sino alguien con quien pudiera dialogar. Luego se va a arrepentir, ¿verdad? Cuando vio con lo que habla una mujer, dijo, creo que no era exactamente esto lo que esperaba, pero bueno, como dice un amigo, no se puede todo, ¿verdad? Entonces, pero él quiere a alguien con quien establecer esta relación, esta comunicación. Uno de los elementos esenciales de la comunicación es estar atento al otro. ¿Sí? Cosa que, por ejemplo, los hombres le batallamos esto. ¿Sí? Estamos con el periódico, estamos con el celular, estamos con la computadora. ¿Sí? ¿Qué me estabas diciendo? Y no solamente cuando ya hay un diálogo directo. La esposa les dice tantas cosas o quisiera decírselas con gestos, con ademanes, con diferentes elementos, pero de manera muy ordinaria. El varón vive muy distraído de todo esto y no capta, y entonces la comunicación siempre está cortada, siempre es deficiente, porque no estamos atentos. Dios estaba atento a las necesidades de Adán y se dio cuenta en su sueño qué es lo que quería, cómo era exactamente. No se lo dijo. Al menos la Biblia no dice que fue y le dijo, Señor, pero hazme a alguien como yo. No, eso, por decirlo de alguna manera, en este sentido, Dios lo intuye. Dios lo ve en sus gestos, lo ve en el desagrado de que dice, sí, todo está muy bonito y todo está paradisiaco y qué bonito que tengo todos estos animales, pero no hay nadie con quien hablar. No tengo nadie con quien comunicarme, con quien establecer una verdadera relación. Entonces, en la medida en que nosotros estamos atentos a sus emociones, atención, a sus emociones, a sus necesidades, atento a sus necesidades, no tengo que estar continuamente esperando a ver qué necesita. Y yo creo que a veces establecemos una mejor relación con los hijos que dices, necesitas zapatos, ¿verdad? No tiene que venir a decir que necesitas zapatos para tú saber que necesitas zapatos. Atento a su vida, cómo se está desarrollando, dónde se desarrolla. En fin, uno tiene que verdaderamente estar atento. Y esto lo digo para los dos. Ciertamente en esto el varón es un poquito más descuidado, andamos con otras cosas, ¿verdad? Nuestra mente está enfocada en otro tema, mientras que la mujer es mucho más observadora, algunas mucho más todavía. Entonces, qué bueno. Dios se dio cuenta que el hombre estaba solo
Y no importa que él hubiera creado las plantas. Vio entonces que esto no lo llenaba. La forma como la abrazo, la beso, le hablo, le traigo, le pongo, no la llena. Pues, ¿qué le falta? ¿Qué es lo que no me ha dicho o qué me ha tratado de decir y yo no he comprendido? Vean que la comunicación entonces es una situación en general bastante compleja porque involucra estas 4 áreas del ser humano. Entonces, vamos comunicándonos poco a poco y cada vez vamos abriendo más la comunicación. La comunicación abierta permite entrar en el corazón y de esta manera se va dando el conocimiento profundo. El conocimiento profundo. Este conocimiento interno y profundo es el que nos ayuda a ver cuáles son los sueños, los deseos, las necesidades más profundas en el corazón de cada uno de nosotros. De la misma forma que Él lo hace, Dios, que tiene esta capacidad, Él sabe cuáles son nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos. Él no necesita de nada más porque su comunicación, como la tendremos en el cielo, no contará con todas estas herramientas. Nada más usa uno, se llama intelección, que nosotros no tenemos. Dios se comunica inteligiéndose, inteligo, o sea, en latín, ¿verdad? O sea, no hay palabras. Los místicos por eso batallan mucho luego para expresar lo que Dios les dice, porque Dios se los comunica. ¿Y cómo sabes? Pues no sé, pero lo sé. Y lo sé, y tan sé que es así, más seguro de que yo soy yo. O sea, hay una comunicación perfecta, plena en el alma, cosa que hoy nosotros no podemos hacer. Nosotros tenemos que valernos de estas 4 herramientas de comunicación para poder entrar a un conocimiento cada vez más profundo. Porque este conocimiento profundo de la persona es lo que me lleva a lo que mantiene una relación creciente y amorosa, que es la complacencia. Yo mostraré siempre mi amor complaciendo a aquel que amo. Dios complació a Adán. Dios conoció profundamente sus deseos, sus anhelos. Hagámosle una compañera. Y la complació. Cuando nosotros no conocemos a nuestro cónyuge, es difícil complacerlo, porque no sabemos qué es lo que lo hace feliz, qué es lo que lo completa, qué es lo que haría que él estuviera pleno. ¿Sí? Sin embargo, aquí entra un elemento interesante. Esta complacencia va a complementar al hombre, pero no lo va a complementar con él mismo, sino de él mismo. Ahora, el hombre que quiere tener una compañera, para tenerla, tiene que despojarse de algo. Ahora tiene que compartir su propia esencia, porque lo quiere igual a él. Y por eso dice que toma una parte de él. ¿Sí? En nuestra comunicación se va dando entonces una entrega. Al complacer al amado, lo completo. Mi esposa será completamente feliz en la medida en que yo la complemente. ¿Y cómo la voy a complementar? Dándome, partiendo de mí. Y aquí entra todo el tema del sacrificio. ¿Cómo completó Dios la obra maestra de su creación? Completándonos en Cristo. En Cristo Él se hace una sola cosa, Dios y hombre. Y ahí entraría muy bien la cita de Filipenses. ¿Sí? No se aferró a sus privilegios de Dios, sino que se humilló, se compartió, se hizo semejante al otro, buscó entendernos, vino a compartirse
y al compartirse nos completó. Faltó esa parte que en el paraíso no se completaba, y por eso la venida de Cristo no es accidental. Forma parte del proyecto creador de Dios. Para que el hombre esté completo, necesitamos las tres variables: Dios, el hombre y la mujer. ¿Sí? Esto es lo que crea realmente al hombre en su esencia más pura, que no será posible hasta que el mismo Dios, se comparta. Dirá San Agustín, se hizo hombre para que nosotros nos pudiéramos hacer como Dios. Entonces, esta semejanza que pone San Agustín nos ayuda a entender el proyecto creador cuando Dios hace a la mujer. Para poder crear a Eva, Dios tuvo que tomar parte del ser de Adán. Recordarán ustedes que les decía que no tomó una costilla, como generalmente se dice, sino que tomó la mitad, ¿sí? Tomó una parte completa de él y con esa parte creó un ser semejante a él. Y por eso dice Adán, este sí es carne de mi carne, es verdad, y huesos de mis huesos. O sea, solamente remodeló y le dio forma de mujer. Tuvo que tomar parte Adán. Y eso hace que Adán quede incompleto. Que todo esto lo vemos con bastante profundidad en el amor conyugal. Pero aquí viene muy al caso en la línea de esta donación, de esta creación, de este compartir, de este complacer. El complacer siempre va a tener de medio el sacrificio. Difícilmente podremos complacer plenamente a una persona, mucho más al ser amado, si nosotros no lo entendemos que esto va a tener, voy a ponerlo así, un costo para nosotros, ¿no? Adán queda incompleto, ha muerto a una parte de sí mismo para donarlo y en el amor de Dios crear una persona con la cual tener una relación. Él quería tener una relación. ¿Verdaderamente quieres esto, Adán? ¿Estarías dispuesto a dar la mitad de ti por ello? Tiene un costo esto, ¿sí? Por eso la relación matrimonial no es, como les digo, no. O sea, cuando entramos al matrimonio, no es entrar a un parque de diversiones donde todo es felicidad y gozo y alegría, no. Es entrar a una travesía en el mar, donde habrá momentos en los que vendrán las tormentas y tendremos que ponernos las pilas, ¿no? O sea, para crear una relación necesito, pues, verdaderamente estar dispuesto a donarme, a morir, para poder complementar. De ahora en adelante, solo estará completa y por ende vivo en la medida en que se relacione adecuadamente con la mujer a la que decidió donarse. Fíjense, ustedes cuando se casaron, ¿verdad?, el hombre particularmente decide donarse. Y desde ahí tendríamos que entender lo que dice San Pablo, ¿no?, en su carta a los Efesios. Maridos, den la vida por sus esposas, como Cristo lo dio por su iglesia, donándose, dándose. Y solamente así estoy completo, en este darme a la otra persona. Fuera de ello no hay complementariedad. Son dos roomies, son dos individuos que viven juntos y buscan a veces complementarse físicamente, pero no llegan a complementar nada. Por eso, la relación fuera del matrimonio no tiene sentido en el diálogo amoroso. No tiene sentido en el diálogo que Dios quiere establecer con el hombre. No tiene sentido en el proyecto creador de Dios. Porque no se da la unidad. Es simplemente una participación con otra persona únicamente en su parte íntima o sexual. Dio vida
a costa de su muerte. Dio vida a costa de su muerte. Y esto, aunque de manera ejemplar lo propone Pablo hacia la mujer, sabemos que hoy en el Nuevo Testamento tenemos que entenderlo de manera compartida e igual. La mujer da vida a costa de morir por el esposo y el esposo de morir por la esposa. O sea, dejando lo que pues me impide complementar y hacerme uno completamente con aquel que pertenezco. ¿Se acuerdan del is y la isa, no? Por eso es is e isa. O sea, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y así, en general, podríamos decir, mis hermanos, que son las relaciones creadoras en Dios. Siempre de una entrega para una relación, para un crecimiento, para llegar a la plenitud en la creación. Tenemos forzosamente que renunciar para complacer, para completar la obra, para crear la relación de amor, que es lo que nos perfecciona en Dios mismo. Porque esta donación se hace en amor. Me dono en amor. Y el amor entonces sirve como el ingrediente que permite que la mezcla tome forma. No es algo informe, es algo que se mezcla, es algo que realmente, la palabra que me viene así, y hay cosas que vas aprendiendo en otros idiomas que como que te expresan mejor, ¿verdad? En inglés, melt. O sea, siento así como si fueran dos cremas que se mezclan, ¿verdad? Y se baten, y se baten, y se baten, y se baten, hasta que queda completamente integrada la mezcla. De tal manera que ahora, como va a decir el mismo Génesis, ya no son dos, sino uno solo. Porque se han mezclado y se han batido y se han integrado y no pueden separarse, porque ya no son dos, sino han vuelto a la unidad primigenia cuando Dios crea al hombre, no al varón, sino al ser humano. Dice el relato con la teología más avanzada que hemos visto, la teología del siglo V, en el relato sacerdotal del capítulo 1 de Génesis, encontramos ya esta teología, en donde Dios no crea, con el capítulo 2, que pertenece a la tradición ya vista, ¿verdad? En donde vemos que crea primero al varón y luego a la mujer. En el capítulo 1, y dice, y Dios creó al hombre, varón y mujer los creó, al hombre. Sí. Sin embargo, en esta transparencia que hay entre Dios y el hombre, aún ahí vemos que Dios marca un límite. Dios es completamente transparente para Adán. No tiene secretos. No tiene secretos. Y Adán, en su estado primigenio, tampoco tiene secretos para Dios. Son transparentes el uno al otro. Sí. En esta transparencia, aún ahí vemos que hay un límite. ¿Sabe todo el hombre sobre Dios? No. Dios le marca un límite. En esto no vas a pasar. Cada uno marca sus límites. Obviamente, con Dios yo no puedo marcar ningún límite, porque Él es Dios, ¿verdad? Con Él no puedo yo marcarle ningún límite. Puedo marcárselo, solamente de manera, pues, en las que yo creo que de esto Dios no se va a enterar, pero no es cierto, de todo se entera, ¿no? Aunque yo le pongo un límite. Dios también pone un límite. Le dice a Adán, no debes pasar de este límite. No puedes comer de estos árboles. Adán no pregunta por qué. Hay tanta transparencia. Es tal la confianza que tiene Adán en Dios y Dios en el hombre, que los dos esperan, creen que van a respetar esos límites. Sin embargo, aunque no pregunta, entonces Dios le dice,
no traspases este límite que te pongo. Hay cosas que no puedes tomar, hay cosas que no puedes saber, hay cosas que no puedes hacer. El día en que las hagas, el día que traspases estas líneas que yo te pongo, yo sé que no es bueno para ti y entonces morirás, ¿verdad? Génesis 2:17. El día que comas del fruto de estos árboles, ese día morirás. Con esta visión de libertad y de amor, Dios crea al hombre y a la mujer y nos dice que ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza el uno del otro. Es decir, Dios le transfiere en esa semejanza, les transfiere en su estado primigenio, les transfiere esa capacidad de transparencia. Cuando dice que estaban desnudos, no se refiere únicamente, que es lo que generalmente se presenta de forma plástica, en las pinturas y en todos lados. Entendemos la desnudez, se quiere entender la desnudez como el no tener ropa. Pero no es así. En el sentido profundo y teológico, habla de la transparencia. O sea, no hay secretos entre ellos. Son como ellos se ven. No hay nada detrás, no hay trasfondo. Adán se presenta como lo que es y Eva como lo que es. En su pensamiento, en sus sentimientos, en sus palabras, en sus acciones, en todo es, por decirlo de alguna forma, totalmente congruente, y eso lo hace totalmente transparente y eso lo hace totalmente confiable. Yo confío en lo que me es evidente, que es transparente, y por eso la falta de transparencia que tanto hoy se habla en el país y todo eso, pues que va creando cada vez una desconfianza más grande, porque no sabes qué hay detrás. Y cuando tú no puedes entrar a lo que está detrás, crecen las sospechas, se pierde la confianza, porque se pierde la desnudez, se pierde la transparencia. Esto permitía que hubiera una comunicación plena, como la que Dios tenía con ellos, ¿sí? Alma, cuerpo, espíritu, estaban en perfecta armonía y en perfecta comunión entre ellos. Estaban desnudos. ¿Okay? Hoy pensamos en el capítulo 4 del Génesis, cuando dice, y entonces Adán conoció a su mujer. Y entendemos, o la crítica textual habla de un conocer íntimo, ¿sí? Pero esa intimidad va mucho más allá. Ahora conoció que la mujer es curiosa, cosa que quizás no sabía hasta qué punto. Conoció que le guardaba, que ya había hablado con la serpiente y que la serpiente le había dicho que no pasaría nada. Ahora conoció algo que la mujer empezó a guardar. Ya no le fue totalmente transparente a Adán. Y eso empezó a generar, pues, lo que derivará más adelante en el pecado de la pareja, ¿no? Reconocer que estamos desnudos ciertamente nos hace presentarnos ante el otro frágil y vulnerable, porque ahora nos conoce tal como somos. Y eso nos vulnera. Cuando una persona no tiene escudo, cuando una persona no tiene ropa, está totalmente vulnerable hasta el piquete de un zancudo. El zancudo no tiene ningún problema para llegar y perforarnos por donde quiera. O sea, la falta de ropa nos hace ser vulnerables. Cuando yo empiezo a ser transparente con mi novio o con mi novia, cuando yo empiezo a ser transparente partiendo de esta primera experiencia de comunicación que es el noviazgo, obviamente empiezo a ser vulnerable.
y el otro puede, si él quiere, sacar ventaja de mí. Por eso, por ejemplo, en el tema de la comunicación, es un pecado gravísimo, ¿verdad?, el pecado de la solicitación. O sea que dentro del sacramento, o aprovechando el conocimiento que tengo obtenido del sacramento de la confesión, donde la persona, en este caso una mujer, se abre, se hace vulnerable, y entonces yo sé por dónde puedo entrar y puedo seducirla con facilidad. Se hace vulnerable. Es uno de los riesgos de la comunicación. Y por eso cuando uno ha tenido un problema de vulnerabilidad, se hace muy reticente porque no quiere ser lastimado. Prefiere mantener los límites muy lejos, de tal manera que no puedas traspasarlos. No vas a saber quién soy yo. Y entonces empezamos a sostener la relación sobre un fantasma, sobre una fachada que no va a funcionar. Para llegar a este estado de comunicación plena y perfecta, tiene que existir un factor fundamental que se llama confianza. Yo confío, empiezo a confiar en él o en ella, y en la medida en que se va dando esa confianza, yo puedo ir moviendo mis límites de vulnerabilidad. Al principio hablamos de las cosas banales. Total, si sabe que me gusta el cielo azul o no, pues no me pasa nada. Pero si empiezo a hablar de mí misma o de mí mismo, si empiezo a hablar de mis problemas y de mis necesidades, más aún, empiezo a hablar de mis debilidades, entonces empiezo a ser una persona vulnerable. ¿Por qué? Porque empiezo a estar desnudo. Me empiezo a desnudar delante de la otra persona. Y vean ahora esta connotación de vulnerabilidad con el tema de la desnudez. Y vean por qué solamente en el matrimonio la desnudez física no causa vergüenza, pero solamente no la causa cuando se ha ido dando una confianza, porque al quedar desnudo o desnuda, quedo tal como soy. A lo mejor para no verme gordito o gordita, o flaquito o flaquita, o como ustedes gusten y manden, me pongo cierta ropa que oculta ciertas cosas, me peino de tal forma, me maquillo de tal forma. Pero en la desnudez no existe esto. Y entonces me hago vulnerable. Me conoce y dice, chihuahua, es que, híjole, pensé, lo que ustedes quieran, más flaquita, más gordita, más esto, más... No es. Si soy vulnerable a mí, se presenta tal como soy. Y entonces solamente cuando sobre esto se está construyendo el amor, entonces puedo aceptar a la persona como es. Y esa vulnerabilidad se convierte ahora en confianza, que avanza. Sí. Me mostró esto, le mostré esto de mí, le mostré mis debilidades, mi familia, por ejemplo, ¿verdad? Que no es como la mía, que es una familia muy emproblemada. Y yo no quisiera casarme con una familia o una persona que viene de este tipo de relación. Me hice vulnerable. Es un punto, es un question mark ahí que se establece. Pero solamente sobre esta base de vulnerabilidad, de transparencia, es donde yo puedo seguir construyendo la comunicación. Cuando ahí se cierra, entonces la comunicación se para y la relación se detiene. Hay gente que sigue sin la relación, no crece en la relación y continúan hacia el matrimonio. Son matrimonios que yo les digo, nacieron enfermos y son muy, muy difíciles de sanar. La desnudez no solamente expone nuestro cuerpo a su mirada, sino la desnudez verdadera nos expone a la mirada del alma. Ve la desnudez de mi interior, mi miseria, a punto de que pueda conocerme como soy yo.
Veo en mi propia persona que no con todos me desnudo. No todos me conocen desnudo. Mi asistente o mis asistentes, pero principalmente Guille, ella me conoce desnudo. ¿Qué pasa cuando esta relación de apertura y transparencia se corrompe? Cuando ya no hay confianza en esta relación, en este diálogo, en este trato. Cuando se traspasan los límites, porque yo quise ir más allá, saber más allá, y escarbé antes de tiempo. Fui rompiendo límites, quise entrar a donde él o ella ahorita no estaba preparado o preparada. Los árboles del paraíso eran para nosotros, hermanos. Pero había que esperar a que Dios moviera el límite. Primeramente nos hubiera dado del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando llegara el momento. Y posteriormente, como dice el Apocalipsis, y al que salga triunfador, le daré a comer del árbol de la vida. Al final, todos podremos tener acceso a ese árbol. Dios no es un Dios egoísta. Es un Dios que pone límites porque Él sabe y Él decide, como nosotros decidimos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos. No todos nuestros amigos saben o deberían de saber lo que sabe mi esposa. Mis hijos, por más abierto que sea, pues no deben de saber cosas que mi esposa o mi esposo saben de mí. A cada uno voy poniendo diferentes límites. Y en este sentido, qué importante es que vayamos avanzando en mover estas barreras dentro de nuestra relación conyugal. Barreras que podremos mantener con otras personas. Y que nosotros, en la medida en que vaya creciendo la confianza, al ir viendo que la otra persona también se convierte en alguien transparente para mí, yo con confianza puedo mover un poquito más el límite y esperar que él o ella lo mueva también un poco más y entonces llegar a una transparencia completa. Nunca ese límite quedará en cero, solamente Dios lo tiene en cero. Pero habrá cosas que nunca nosotros conoceremos de Dios, aun cuando dice Pablo en su carta a los Corintios, ¿verdad? En el capítulo 13, que llegará el momento, ya en el cielo, cuando nosotros lo conoceremos como Él nos conoce. Pero aún así, recordarán el pasaje de Jesús, donde dice, le preguntan, ¿y cuándo será el fin del mundo? Y dice, no lo sé, solamente el Padre lo sabe. Hay límites. Siempre habrá un límite. Sí, siempre habrá límite. Sin embargo, cuando ya no puedo presentarme ante el otro como soy, cuando como en el paraíso me oculto detrás de ramas, detrás de hojas, cuando ya no puedo ser yo mismo con la otra persona, en ese momento se ha roto la confianza y hemos traspasado el límite y hemos herido a la persona. Y esto se llama ruptura. Y esta ruptura no siempre es fácil de resarcir. ¿Es definitiva? Cuando hay amor podemos afirmar, como lo vemos en Génesis, que eso nunca pasará. El hombre traspasó los límites que Dios le puso, al menos uno de ellos. El otro se lo retiró todavía más, de tal manera que no pudiera de ninguna forma volver a tener acceso a él. El árbol de la vida quedó completamente alejado de él. No podrá extender la mano para tomar de eso. Pero aún así, cuando hay amor, siempre habrá posibilidades de redención. Cuando se ha seguido el proceso de una comunicación hasta la entrega del uno por el otro, cuando nos hemos hecho transparentes y siempre hemos buscado respetar esos límites, siempre hay la posibilidad de la restauración. Más fácil, más difícil, dependerá en gran medida del amor
y de la transparencia que hayamos tenido, como lo veremos un poco más adelante, particularmente en el siguiente tema. Bastará restaurar la comunicación plena y abierta, asumir nuestras debilidades, nuestros errores y volver a ir trabajando en una transparencia que nos permita, ahora sí, ya conocí esa parte, me brinqué los límites, conocí algo que todavía no era el tiempo o la forma. Se restaura. Ahora hay que volver a trabajar en la transparencia, en la confianza, que solamente con el amor, que es un don de Dios, podremos lograrlo. El diálogo que nace de la seguridad de que no seré juzgado, sino entendido y ayudado, y que es la postura que Dios toma con el hombre. Sí, no lo juzga, simplemente ve sus consecuencias. Te dije que no lo comieras, te dije que no lo tomaras. Te lo dije porque sabía que te iba a hacer mal. Te dije que no vieras esta película. Te dije que no fueras aquí. Te dije que no trataras de investigar ahorita más de mi vida. El amor no está maduro. La comunicación no está madura. No puedo ser todavía totalmente transparente contigo porque esto no ha madurado. Habrá momentos en que podré avanzar y correr el límite y mostrar quizás un poco más de mi pasado, y un poco más, y un poco más, y ciertas cosas donde yo tengo que, con prudencia, ir haciendo que esto se restaure. Esta situación, esta postura de Dios con el hombre rota, vuelve a restaurarse a lo largo de los siglos y se concreta con Jesús. Jesús, que en la cruz dice: Padre, perdónalos. Él asumiendo corporativamente al ser humano, pide perdón. Asume, y por eso dice Pablo, ¿no? O sea, que Él en la cruz cargó con todos nuestros pecados. ¿Sí? Él asume la culpabilidad de la humanidad. Y como Dios se ofrece al Padre en forma de hombre, y así logra nuevamente la unidad. A partir de ese momento el hombre vuelve a entrar a través de Cristo, y solamente en Cristo podemos entrar al diálogo y a la comunicación plena y abierta con Dios. Solamente a través de Cristo puedo conocer realmente quién es Dios. Por eso la escritura y la oración son fundamentales en la relación si queremos verdaderamente entrar en esta relación que nos completa en Él. Y el hombre no puede completar a su pareja si no es en Cristo, porque solamente en Él regreso al proyecto original de unidad, que necesita de los tres. Solamente en Cristo el hombre vuelve a ser parte del proyecto original de Dios. De lo contrario, como decía Acutis, ¿no? Nacimos originales y morimos siendo una fotocopia. No, hay que mantener esa originalidad, pero solamente la podemos mantener si en esta restauración que Cristo ha hecho en su cruz, donde unió para siempre, a través de su encarnación, a Dios con el hombre, nosotros ahora entramos en esta nueva relación con Dios a través de Él, y con Él, hombre y mujer redimidos, restablecidos en el proyecto original, podemos empezar a hacer verdaderamente lo que Dios pensó. Esto lo veremos también en el siguiente texto, en donde hablaremos de la verdad, donde hablaremos de ese conocimiento que tiene que estar basado en la verdad. Dios nos muestra que entiende lo que pasa con nosotros. Ya no nos trata como merecen nuestras culpas, como dice el Salmo 103, en el verso 10. En esta restauración los amados se dan de un modo trascendente,
e indivisible. Y por eso la palabra, el verbo, Dios mismo, esa palabra creadora, por eso empezaba diciendo una palabra que se transforma en sacrificio. Esa palabra recrea, rehace, restablece, redime al ser humano. Y vuelve a completarlo para que sea esta unidad perfecta en Dios. Ya no hay modo de romperla. Dios se ha hecho hombre. Y así como el que asume completamente desde su divinidad la humanidad, así el hombre asume a su mujer totalmente. Así la mujer asume totalmente al hombre, formando una unidad en el amor sacrificado, porque no hay ninguna otra forma de lograrlo. Partió de una palabra, partió de un sacrificio, partió de una entrega para terminar en una entrega. Sí. Una entrega que vemos en Cristo, que le cuesta su propia vida. Solo en el hombre y la mujer pueden volver a la transparencia del paraíso. Hemos entonces visto, mis hermanos, cómo todo nuestro diálogo debe ser un diálogo creador. Pero más aún, debe compartirse en el amor, de la misma forma que Dios lo comparte con nosotros. Este compartirse y este darse va desarrollando la confianza. Se va generando un verdadero diálogo amoroso, una transferencia total de mi ser a la otra persona, que culmina con la transparencia perfecta y la unión total. Nos presenta al final al ser nuevamente en el paraíso, desnudo. Es decir, ahora conoces completamente quién soy yo. Y tú conoces, yo te conozco a ti y tú me conoces a mí. Esto es un proceso que lleva tiempo, para el cual hay que dedicarle tiempo. Tiempo para mi pareja. Tiempo para Dios. Tiempo para construir el diálogo profundo, para poder irme desnudando. Un diálogo que debe de ser guiado por la prudencia, que es la que pone los límites, y respetar esos límites. Si él o ella, si Dios mismo no quiere que traspase ese límite, simplemente no lo traspaso, porque por amor entiendo que lo que él todavía resguarda en su corazón, en su intimidad, tendrá sus razones, y que llegará el momento, si así está el proyecto, en que me lo revelará a su debido tiempo y de la forma correcta. El tratar de ir más allá de estos límites siempre traerá consecuencias, como lo vimos en el paraíso. Los límites son siempre importantes y se van moviendo conforme la confianza va adquiriendo una posición importante, lo que permite la transparencia de la pareja. Finalmente, esta transparencia requerirá la donación completa de ambos, la muerte. Solamente, decía Jesús, muriendo se vive. Esto es lo que da a luz esta muerte de ambos, da a luz la nueva criatura, que como decía al principio se llama nosotros. Desaparece el tú y el yo, y aparece este nuevo ser que es transparente el uno al otro. Si se continúa el diálogo, esta transparencia y confianza seguirá creciendo a lo largo de los años, hasta llegar, como la Santísima Trinidad, a ser uno, en donde esta transparencia y este diálogo es una transparencia y un diálogo circular que está continuamente forjando esta relación en la Santísima Trinidad. Y con esto termino, ¿verdad?, haciendo este pequeño resumen que acabo de concluir, y vamos ahora a entrar en un proceso que quisiera pues que respetaran. Sé que siempre esta es la parte difícil, estar conmigo mismo o hacer
lo que la dinámica en un momento dado manda. No falta quien llega, quieren incluso hablar conmigo. Le digo, no es el tiempo de hablar conmigo. O quieren hablar con coordinador, o con esto, con el otro, no. Yo quisiera invitarnos a que vamos a tener 30 minutos, a partir de unos cuantos segundos, vamos a empezar a tener esta oportunidad, ¿sí? Esta oportunidad de entrar en nosotros mismos primero. Vamos a tener 15 minutos para hablar conmigo mismo. Vamos a hacer una reflexión personal. ¿Cómo ha sido mi relación? Mi relación está basada en un diálogo creador. Cuando hablo, creo, o cuando hablo, destruyo. ¿Es un diálogo positivo o es un diálogo negativo? ¿Es un diálogo que crea, que construye, o es un diálogo que destruye? Segundo punto, ¿qué transparencia he mostrado? ¿Y qué transparencia yo entiendo que, pues, mi esposa me da, o mi esposo? ¿Cómo entiendo yo que existe actualmente en mi matrimonio, en mi diálogo, esta transparencia? Pudiéramos preguntarnos también, ¿qué ha impedido esto? Si es que no se ha dado plenamente, ¿qué obstáculos he encontrado aquí? ¿Qué límites encuentro? De mí, pues ella quién sabe, o de él. Esto que conozco de ella me ha llevado a la complacencia, es decir, he podido vencer mi egoísmo y morir para que ella o él puedan tener vida. ¿O sigue imperando en mí el egoísmo? Y entonces no le doy vida. Serán 15 minutos, le pido por ahí el campanero, no sé cómo lo vayamos a hacer, que siempre hay un campanero que nos ayude a marcar un poquito el tiempo, 15 minutos para este diálogo, yo solo, o yo sola. Y los otros 15 minutos, júntense por pareja. Sí. Y traten de revisar un poquito lo que revisaron ustedes en lo personal. Y sobre todo, revisen si se están dando tiempo ustedes para hablar. Porque a veces hablamos solamente de cosas operativas de la casa, de la familia, del dinero, etc. Pero a ver, ¿hemos avanzado realmente en la desnudez, en la intimidad? 4 aspectos, ¿verdad? Verbal, física, emocional y espiritual. ¿Hemos avanzado? Yo creo que esta revisión pues, nos puede ayudar a entender un poco mejor dónde estamos parados y cómo podríamos avanzar hacia algo cada vez más constructivo.